4 personas ya. ¿Es en serio 4 personas tan rápido? ¿Será porque de día? Yes, dark room. I know. That's because I'm shy. No, I don't show anything. I don't want to show anything. I just want to talk. Dos personas. Nuevo logo, vayan a la esquina para ver. Soron. Only 2 people. Do you want to talk about something? Hi. Tenemos que hablar. Oh no, qué miedo. Estoy en directo en YouTube. ¡Qué miedo! Hi. Cuatro personas. Hi, do you speak English or Spanish? Así como que no quiero ir más. Tenemos Nimo tenemos Nimo con los sables esos de fiesta. Tenemos Nimo platita. Tenemos Nimo pat pat. También. ¡Oh, me puedo agarrar el pelo! ¡No me lo Ah, ok. Bueno, me acabo de enterar yo de esto. Yo no sabía. What? ¡Me está haciendo bueno este avatar! ¡Man! I speak Spanish. That's my native language. ¡What! ¡El detalle! ¡Estoy choqueada! ¡Qué querida! Bueno. Hi, David. Ven. Tom L8.
Ty Sánchez. Hi everyone. Se fueron todos. Ay, al punto. Feria de monstruos y circos diversos, como un híbrido entre un hombre y un chimpancé, un humance. Esta afirmación se sustenta mediante una declaración médica en negrita, alegando que Oliver tenía 47 cromosomas, uno más que el hombre y uno menos que un chimpancé típico. Su apariencia y el comportamiento de Oliver le distinguían de otros primates. Sus rasgos faciales son más humanos que el resto de chimpancés. Ojos claros, la calvicie de patrón y su voz suave eran a menudo suficientes para convencer a los espectadores de su naturaleza inusual. Sus gestos eran extremadamente humanos. El hecho de que Oliver era bípedo y caminaba erguido a diferencia de otros chimpancés y monos, sin duda fomentó todas las reclamaciones. Un mono Él no estaba entrenado brachiocefálico. para caminar erguido, simplemente era así. Cuando fue recogido del Congo por Frank y Janet Berger, entrenadores de animales famosos, su singularidad se identificó rápidamente. La familia de Berger afirmó que sus otros chimpancés no querían tener nada que ver con Oliver, que fue rechazado por la sociedad. Sorprendentemente, Oliver estaba bien y prefería la compañía de sus manipuladores humanos. Demostró ser un gran activo para ellos mientras él, a su manera espontánea, comenzaba a hacer sus tareas. A menudo alimentaba a los animales e incluso usaba herramientas como una carretilla, cuando las cargas eran muy difíciles de controlar. Su inteligencia y capacidad de aprendizaje fue asombrosa. A medida que crecía, Oliver adquirió los hábitos humanos de cócteles por la mañana y por la noche consumo de café, a menudo mezclando sus propias bebidas. Su comportamiento no era solo mimetismo, ya que Oliver demostró en numerosas ocasiones su capacidad para superar obstáculos y extrapolar soluciones utilizando su lógica o previamente comportamientos y conceptos aprendidos. Oliver fue atraído sexualmente hacia hembras humanas, es decir, debido a su fuerza, se consideró un peligro para los manipuladores y los espectadores. De hecho, durante un programa especial de Discovery Channel, emitido el 16 de diciembre del 2006, la propia Janet Berger aseguró que Oliver comenzó a sentirse atraído por ella cuando cumplió 16 años. En una ocasión, él se montó sobre ella tratando de aparearse. Dicen que estas continuas insinuaciones sexuales hicieron que sus cuidadores quisieran deshacerse de Oliver. El chimpancé tuvo una vida dura y pasó de manos de promotores y cuidadores de animales varias veces, incapaz de hacer frente a sus hábitos inusuales y su personalidad. En 1986, Oliver fue vendido a un laboratorio. Sorprendentemente, Oliver se salvó de la experimentación de laboratorio típicamente tortuoso y fatal, debido a sus características únicas. Fue inviable porque había demasiadas variables en su genética, en comparación con otros chimpancés en el laboratorio. Cualquier experimentación realizada en él habría sido contaminada a los ojos de los investigadores. En lugar de ello, Oliver pasó 7 años en una pequeña jaula. En 1996, Oliver fue rescatado y vivió el resto de sus días en una casa de retiro de chimpancés, aunque hay pruebas formales realizadas por la Universidad de Chicago revelando que Oliver tenía el mismo número de cromosomas que todos los otros chimpancés. Se observó durante la prueba, sin embargo, que algo en su código genético era de hecho diferente. A través de análisis del ADN mitocondrial y de cromosomas de origen paterno y materno, descubrieron una pequeña mutación en el ADN mitocondrial y concluyéndose que sus padres están relacionados con chimpancés de África Central.
que eventualmente como interrogante la explicación sobre su particular bipedismo y morfología, además de otras características que se le atribuyeron a este chimpancé. La pregunta más importante sería, ¿es posible un híbrido entre un humano y un simio? Muchos piensan que sí. En el siglo XI, San Pedro Damián relata en uno de sus libros el caso del conde Gulielmus, quien tenía un mono que se convirtió en amante de su esposa. Un día el mono se puso enfadado de celos al ver que el conde se quedaba con su esposa y por ello lo atacó fatalmente. También afirmó que este incidente le fue narrado por el Papa Alejandro II, a quien se le mostró una criatura nombrada Maimo, que según ellos era la descendencia de la condesa y el mono. En el año de 1927, el científico soviético Ilan Ivanovich llevó a cabo una serie de experimentos para crear un híbrido, bajo las órdenes nada más y nada menos que de Stalin. Ivanov trabajó al principio con esperma humano y hembras del chimpancé, pero ninguno de sus esfuerzos logró terminar en un embarazo. En 1987, el catedrático de la antropología de la Universidad de Florencia, Brunetto Ciambielli, denunció que no solo es posible realizar un cruce entre un hombre y una hembra de chimpancé, sino que ya se experimenta en Estados Unidos, porque los científicos norteamericanos interrumpieron el embarazo antes de que llegara a su fin. Se podría de este modo producir lo que el antropólogo llama seres subhumanos, que estarían en la mitad de camino entre el mono y el hombre. Los partidarios de la evolución verán en Oliver una muestra excelente para respaldar su teoría. Otros muchos tan solo pensarán que Oliver fue un chimpancé normal, un azaroso y peculiar defecto genético que le hizo famoso. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Feliz mañana, tarde o noche a todos los videos. Regresa a los vídeos tradicionales aquí en el rincón de Giorgio. Hoy veremos todos juntos una historia. My name's Anthony Padilla. Today, I'm going to be sitting down with plane crash survivors to learn what it's really like to live through such a harrowing and torturous experience. Were these plane crash survivors able to emerge from this horrifying experience completely unscathed with a newfound drive and appreciation for life? Or do they live every day deeply scarred by the memories ingrained within them after surviving such a traumatic and unthinkable nightmare? Hello, Wendy. Hi, Anthony. Annette. Hello, how are you? Can you give us some backstory leading up to the plane ride itself? In 1992, with my fiance in Vietnam, we 1992. had planned this very romantic vacation on the South China Sea. We left at 7 a.m. I see that plane, and I say, no, there's no way I go in there. Is it like a tiny plane? So small, and I am a claustrophobic. So he said, yeah, I know, but please do it for us. And it's only 20 minutes. You can do it. We go to this most romantic place. I booked everything. Please try. Okay. I sat next to him, the third row, 31 people on board. I could almost hit the ceiling with my head. So I did not put on my seatbelt. Plane took off. I looked at his watch. I was counting the minutes. This was the only thing I was doing. And then 20 minutes, I said, all right, okay, what's happening? And then we just kept on flying. He said, well, I knew I had to tell you, I had to get you into the plane, but it is actually 50 or 60 minutes. 50th minute, we make a rather large drop. People were screaming already. And I said, well,
a shitty little plane like that will feel if you have an air pocket, of course. So don't worry, don't worry. So then I softened up and said, don't be afraid. Really? You were comforting him at that point? Of course, because the end was near at that point. So I was already getting relieved that we were almost there. Then another drop. People really screaming loud. Accelerating engines again. Another drop. He looks at me really scared. I look at him. He reached for my hand. I reach for his. Everything goes black. August 2nd, 1985. I had been flying for 6 months for Delta Airlines. Left Fort Lauderdale, and we were headed to Dallas. We took off, no problem. We hit a little turbulence going into Dallas. We were preparing for landing, and it was starting to get rough. It was a bad thunderstorm. Did you start to get nervous at all about the turbulence? We were going side to side, and then there were drops. Right? You know that drop. Yeah. Our perception because of TV movies is, people are going to be like, ah! It wasn't like that at all. People were very quiet. It's almost like people are holding their breath rather than letting it out. Now we're on airport property, and we hit a big water tower, and that caused the plane to explode. Oh, man. So the part of the plane that I was on, where the survivors were, basically sheared off from the rest of the plane, but that's because the rest of the plane exploded. Were the pilots saying anything? Was there any kind of indication before it just kind of went black? Was there any indication that something was very wrong? No, not at all. It came out of nowhere. And I didn't see storms of rain and the rest, of course, all this. The plane was completely off track. And then what happens, we bumped into a mountain. The plane lost one wing, accelerated into the next mountain, where it went upside down and the cockpit broke off. And then next, I know, I wake up in the midst of chaos, pieces of the plane, and I saw the vegetation of the jungle. So, of course, you think, but am I? Of course, that's how you feel. And when we hit that water tower and the plane exploded, I saw a fireball coming down the aisle at me. So that's when I closed my eyes, because I thought, if I'm going to burn to death, I didn't want to know. So you see just a wall of fire inching up toward you. Not even inching, it just felt like it was coming at warp speed. And then stopped. Felt like being in Space Mountain and Disney World, because you could hear the metal, you could feel things kind of twisting, you could feel the heat coming at you, and then it stopped. There was something heavy on top of me, and I pushed it away. It was a chair with a dead man in it, as it turned out. And then I looked at my left, and then I saw my fiancé still strapped in his chair, and he was dead. Oh my God. So did you get to mourn in that moment, or were you just in survival mode? No, I must have gone into shock, because the next memory is outside on the jungle floor. I'm sitting on 1,000 twigs and all this vegetation. There was a wing of a plane and chairs. I had 12 fractures in my hips, 2 in my knee, and a collapsed lung. But I was sitting there, and I looked down, and I see this giant gaping wound on my shin, and I saw the blue bone sticking out, and a big gaping hole in my knee. Of course, what happened is that I was not wearing my seatbelt. I was going like a lonely piece in a dryer. Yeah. And then I landed underneath this chair of this other person. You have enough adrenaline, of course, going through your body, and pain is somewhat muted. But what I was more focusing on, because there was a gentleman sitting next to me, a Vietnamese, who spoke English even. He's strapped in his seat. He's alive. He's alive, but at one point I saw him getting weaker, and I asked him, please don't die. Don't leave me alone. Let's go get some water, or let's just go look in the plane. Let's do something. Was he the only other person that was alive at that moment? Yeah, getting silent during the first day. And I think he died in the end of the first day. But at that moment when he died, I never had been so entirely alone. So then I calmed myself down, and then I just said, okay, you are here. You're screwed, but this is it. This is it. This is your reality. You have to accept it. One of the things you're supposed to say, which I did, was release your seatbelts, get up, get out. For lack of a better term, you just went into autopilot and, said the things that you were supposed to say to help people survive. And then I was thinking, I need to get out. The last row of seats in the airplane
I used the headrest that's more like a railing, and then went out to the side of the plane, and there was a lady face down in the mud because it was raining, right? Bad weather. And so one of the things that we're trained to do as well is to shake and shout, "Are you all right? Are you all right?" That's what you're supposed to say. The thing about the training is when we were in training, nobody ever said no. But that day, that woman said no. And 23-year-old selfish, self-centered me, I didn't know what to do. Did the safety demonstration that you gave at the beginning of the flight help in anyone's survival? I don't think that what I said made a difference for anybody in the cabin. I believe it helped me to have a plan. I did not let my mind go in what if scenario, but then I looked at the right and then I saw maggots coming out of his eyes. And then I thought, this is the moment I really have to move away from him. And then I was going to make a fire No with that entiendo lighter, but nada. everything was wet. Was it constantly raining, or was it just kind of so much moisture in the air? Just before it got dark, it rained a little bit. I could stick out my tongue because I was Sinister. Se fue. Ay, qué bonito. Feliz. Todos sabemos que Uf. Disney es una compañía familiar, sus productos son aptos para toda la familia, sin embargo, eso no significa que no tenga su lado oscuro. Así que en este video vamos a decirles todas las escenas que Disney Plus ha censurado. Disfrútalo. Ya llegamos. Y esto es Al Freli. Ya casi va un año desde que Disney Plus fue lanzado en Latinoamérica, con lo que hemos tenido bastante tiempo para explorar el catálogo que tiene esta plataforma de streaming. En ello nos hemos encontrado con varias grandes series, nuevas y viejas, además de tomar un paseo por los recuerdos y la nostalgia de varias de las caricaturas y pelis que ofrece ese servicio. Si esto suena a ti, es probable que en una de esas te hayas metido a ver alguna película de tu infancia, como, digamos, fantasía, para revivir un poco del pasado y te hayas encontrado con un mensaje similar a este. El siguiente programa muestra maltrato o representación negativa de personas o culturas. Tales estereotipos no eran correctos en aquel entonces ni lo son ahora. En lugar de eliminar dicho contenido, queremos reconocer su impacto perjudicial, aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo. En un principio, ¿En puede que uno serio? se sienta inclinado a aplaudirle la acción a Disney. Después de todo, la empresa está abiertamente reconociendo que a través de la historia ha reforzado estereotipos erróneos y dañinos que vale la pena reconocer para evitar en el futuro. No solo eso, pues también ayuda a separar al arte de su época y poder apreciarla por lo que es, tanto por sus aspectos que son dañinos, tanto por los que no lo son. No obstante, ¿de verdad este es el caso? Una cosa es que Disney diga que haya mantenido las versiones originales de sus obras tal y como son con motivo de preservar el contexto en el que surgieron, pero otra es que de verdad lo haga, ya que resulta que hay varios casos en los que la versión que se presenta de varias obras en la plataforma no son las originales. Ahora, cabe aclarar que no todos los casos tienen que ver con temas de raza o discriminación, pero igual sigue siendo algo curioso considerando el mensaje que ponen en algunas de sus obras. También es importante remarcar que varios de los cambios se efectuaron antes de que algunas de estas películas y series llegaran a Disney Plus, pero eso no quita el hecho de que se haya decidido utilizar la versión censurada por encima de la original. Ahora sí, vamos de lleno con aquellas cosas que el Mickey quieren que olviden. Ok, está muy flojo este directo. Empezamos con algunos de los Goodbye. clásicos que de hecho corresponde a un tema